Saludos, buenas tardes. Estamos a 11 de mayo del año 2021. Reanudamos una nueva sesión del Foro Ariadna. Es un placer estar aquí. Soy Antonio Manfredi y realmente este camino de que todos los meses nos podamos reunir hablando de temas interesantes, es muy satisfactorio, habida cuenta de que después tiene continuidad en su publicación en nuestras redes sociales. Hoy nos acompaña un singular personaje multicultural. Da gusto hablar con él. Los minutos que llevamos hablando con él ya nos hemos enriquecido mucho. Pero yo voy a dejar que sea otro miembro de nuestra asociación Ariadna quien presente a Farid, que es doña Ascensión Tejerina. Así que Ascensión Tejerina tiene la palabra. Adelante. Gracias, Antonio. Bien, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Farid. Es para nosotros un privilegio contar con tu presencia y te recibimos como un experto en la materia de un alto nivel de actualidad, la interculturalidad, y también por tu multifaceta de actividad cultural, pero también porque existe un gran paralelismo entre los ideales masónicos y los genes que determinan la cultura tangerina. Bien, Farid Omar Pentria Ramos nace en Tánger en 1979. Nace en el seno de una familia orgullosa de su interculturalidad. Se forma en Ciencias Políticas y Sociología en la Universidad de Granada, ciudad en la que reside durante 20 años y que culmina su carácter profundamente humanista. Poeta desde siempre. Actualmente es asesor técnico de la Vicesecretaría General de la Ejecutiva Federal del PSOE, miembro del Consejo Fundacional y del Consejo Asesor de la Fundación Pedro Cerolo, miembro fundador de la Fundación Internacional de Derechos Humanos. Coordinador de Socialistas Medina, miembro de la Ejecutiva de la Tribuna para los Derechos Humanos, de la Asociación Carmen Cerdeira, del Observatorio Euromediterráneo de Democracia y Espacio Público de la Universidad Rey Juan Carlos y de la Agrupación de Retórica y Elocuencia del Ateneo de Madrid. Colaborador habitual de Primer Acto, Cuadernos de Investigación Teatral, o del Festival Etresí, y es coordinador de la sede en Tánger del Festival de Cine Africano Tarifa Tánger. Activista social, asesor y gestor cultural, cuenta con numerosos artículos periodísticos de opinión y literarios, publicados en varios continentes. Ha comisariado y ha sido protagonista de exposiciones que van desde la artesanía tradicional marroquí a la fotografía artística, y es autor de varios libros, así como de una antología de poesía. Destacan en su obra el libro Arte, un viento madera, el poemario Mare Incognita, la coordinación de la antología Estrecheños, la participación en la antología Todo es Poesía en Granada y en las revistas como Revista Áurea, Sures, y también destaca la instalación Nauras, un viaje emocional a Tánger. Su actividad podría resumirse en utilizar la cultura como puente dinamizador entre los pueblos, eliminando estereotipos y reforzando los valores comunes. Muchas gracias, Farid, por aceptar nuestra invitación, y la palabra es tuya. Lo primero, agradeceros la invitación y decir que bueno, es todo un placer y un honor estar esta tarde con vosotros hablando de algo tan necesario como la interculturalidad y sobre todo de, como decía, ¿no? de un necesario cambio de paradigma. Muchas veces los conceptos los tenemos de una manera muy básica, asumidos, pero quizá no con las gafas adecuadas, ¿no? Cambiar de prisma o educar el prisma que ya tenemos, muchas veces es una responsabilidad que no somos conscientes que tenemos que asumir y por eso no lo hacemos. De ahí esa necesidad de pedagogía permanente y de estar
más preparados para abrir la mente, para no dejar de enriquecernos nunca con conceptos tan positivos y sin duda tan humanistas. Estamos en una época difícil. Hablaba de pedagogía, vuelvo a hablar de pedagogía. Todas las películas nos han enseñado de la Segunda Guerra Mundial quiénes eran los malos de una manera clarísima. La pedagogía estaba ahí, no ha habido duda. Y sin embargo, algo está haciendo que aquel ogro del que nos hablaban los viñetistas de los años 30 haya vuelto a aparecer con fuerza en Europa. Europa tiene el problema muchas veces de enfocar los problemas hacia afuera y buscar al enemigo fuera y a los valores dentro, cuando en realidad todo es bidireccional. Estamos en un momento crítico. Hay que apostar más por el humanismo. El indignaos aquel de Stefan Hessel no ha sido suficiente y estamos en 2021 con cierto pavor de ver cómo la extrema derecha, sobre todo, y una extrema derecha de corte neofascista ha aparecido en Europa y parece que para quedarse durante un tiempo. Máxime si miramos a países como Hungría o Polonia llegando al poder. Hace falta interculturalidad de una manera urgente. Siempre es urgente hacer pedagogía, porque siempre también es necesario educar la empatía, ¿no? Pero si nos acercamos a la interculturalidad, y con esto ya entro en materia, porque tampoco quiero extenderme mucho, prefiero que haya un diálogo posterior a mi intervención en el que podamos debatir ciertas ideas. Quizás lo primero que debemos de plantearnos es qué es la interculturalidad. Partimos de una base cultural, todos y cada uno en el planeta, que hace que, por ejemplo, si nos vamos a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no nos damos cuenta de que será una declaración universal de derechos humanos, pero lo que menos fue en su momento, sobre todo, es universal. Parte de una base estructural, que son unos valores, etcétera, que conforman una cultura, y de esa cultura qué es lo justo y qué es lo que no es justo, ¿no? Llevado a un punto más gastronómico, nosotros nos echamos a la cabeza cuando vemos a alguien comer perro o cuando vemos a alguien comer insectos, y tanto como otra gente se echa la mano a la cabeza cuando nos ve a nosotros comer pulpo. ¿Qué es lo que está mal o qué es lo que está bien? Lo que está bien en todo caso serán las proteínas que uno necesita para continuar con el día, ¿no? Pero no es que esté mal comer un elemento u otro. Con la cultura pasa lo mismo, y con los conceptos que llevaron a la Declaración Universal de los Derechos Humanos también. Hay sitios en los que no calan, o sea, esa necesidad de respeto a los derechos humanos no cala igual, porque el cómo están redactados nos lleva a un punto en el que, bueno, no nos surge la empatía, o incluso nos podemos llegar a ver atacados por muy universales que sean. De ahí nace, tiempo más tarde, la necesidad de adaptarlo a un nuevo lenguaje que lo simplifique y haga que sean realmente más universales. Ahí ya nacen los principios de Yogyakarta, etcétera, ¿no? Muchas veces el enfoque, por tanto, con el que nos acercamos nosotros a la interculturalidad es un efecto sesgado. Un enfoque sesgado es un prisma que no está completo, porque es imposible tenerlo completo, porque no podemos ser de todas las culturas a la vez. Pero lo que sí debemos entender es por qué la interculturalidad no es una utopía, sino un elemento natural, y sí debe ser un horizonte plausible, ¿no? Cuando metemos en el Google Translator interculturalidad hacia el inglés, normalmente nos sale multiculturality y no interculturality, o sea, multiculturalidad y no interculturalidad. Ese es uno de los grandes fallos. Las corrientes de teoría política nos han llevado a ver cómo la multiculturalidad, sobre todo del mundo anglosajón, se nos ha vendido desde un punto muy objetivo. Dentro de eso tenemos uno de los gurús que estaba más de moda en ese sentido y que se trataba de progresista,
Will Kymlicka, un canadiense, nos decía que la multiculturalidad era el horizonte natural al que teníamos que tender todo, mientras que la interculturalidad no era natural. Y que esa multiculturalidad, para ser efectiva y posible, tenía que respetar un porcentaje de algunas culturas que se fueran asumiendo dentro de la aldea global. Ahí enlazamos con la riqueza de la diversidad de manera directa, pero a la vez nos daba que la gran base debía ser una homogénea y había que elegir una para que eso tuviera éxito. Y solo daba una solución posible que se basaba sobre un concepto que ya suena mal de por sí, que es la angloconformidad. Entonces, básicamente era asumir que la cultura predominante en la aldea global debe ser la anglosajona, y luego, pues sí, puede haber un policía que sea Sikh y lleva su turbante en la cabeza y que no pase nada. Eso es una perversión, ¿no? También es una perversión, esa es bastante evidente, ¿verdad? Pero cuando hablamos de una sociedad multicultural, ya lo vemos como un elemento positivo. Yo, como se decía al principio, soy nacido en Tánger y bien orgulloso, y además de una base tangerina muy, muy sólida, muy, muy sólida. Y yo no he conocido nada más laico ni nada más intercultural que la experiencia que a través de los siglos ha tenido la ciudad en la que nací. Digamos que, por hacerlo muy gráfico, si nos vamos a un restaurante gestionado por don Víctor Orbán, pues solamente va a entrar un tipo de persona y solamente se va a servir un tipo de comida. Si llegamos a un restaurante multicultural, ya va a ser mejor que eso. Y Europa está en ese sentido, pasando de una base más monótona a una base más diversa. Pero en ese restaurante multicultural lo que se te permite es que lo mismo, hay algún plato, alguno, que no sea de la corriente general, y que en una mesa pueden sentarse italianos, en otra mesa se pueden sentar franceses y en otra mesa se pueden sentar judíos y en otras musulmanes, etc. O sea, todos pueden entrar al restaurante, pero cada uno tiene un sitio en el que sentarse. ¿Es mejor que el primer ejemplo? Sí, pero no es a lo que debemos tender. En un restaurante intercultural, simplemente llegas, hay comida, te sientas con quien quieres y donde quieres y comes. ¿Se escuchan los mismos idiomas y hay la misma nacionalidad o religiones y tal que en el multicultural? Sí, pero lo que estás creando es una sociedad diferente. No son diferentes bloques, sino es un solo bloque. Con lo cual, al final, el horizonte que debe ser siempre la ciudadanía, el sentirse ciudadano, el tener un sentido de pertenencia, se adquiere con mayor facilidad en un espacio que es intercultural. Cuando hablamos de integración, hablamos de la necesidad del otro a que se integre, pero no de la obligación que tenemos nosotros a facilitar que esa otra persona se integre y además enriquecernos con la suma. Eso es lo bonito. O sea, yo no quiero una ciudad que tenga un barrio chino, sino que quiero que las personas que sean de origen chino, que vivan en mi ciudad, sean tan ciudadanos como el resto, que de base lo son. Y ahí es otra de las perversiones. Cuando legislamos, y yo pues tengo una cierta incidencia en política, se suele tender a estos elementos de nueva ciudadanía, a esta gestión de la diversidad, basarla en la adquisición de nuevos derechos. Y es de nuevo un error y una perversión. La persona que ya es ciudadana ya tiene que cumplir con todos sus deberes, pero también tiene que tener acceso a todos sus derechos. Entonces no hace falta dar ningún derecho nuevo, solamente asegurar que debe tener acceso a sus derechos sin que ese acceso se vea limitado por un origen étnico, nacional, confesional, orientación sexual o cualquier otro elemento que se nos pueda ocurrir. Si eso sucede, hay una violencia por parte de la administración. Y sucede. Con lo cual, de nuevo, si la tendencia natural debe ser, o sea, todos queremos una sociedad laica, pero el enfoque intercultural nos da que realmente cada ciudadano parte de la base de que ya lo es. Y eso siempre es más positivo. El proceso intercultural
yéndonos a un modo más técnico, tiene 4 etapas. Y son muy simples. Y son muy lógicas, además. Entendiendo las 4 etapas del proceso intercultural, realmente accedemos de una manera muy directa a una serie de, más que de aspectos técnicos, de valores humanistas. Y esto no debería ser ni siquiera negociable. La interculturalidad no debemos enfocarla solo con los elementos que nos son extraños, sino también con, igual que nos preguntábamos al principio, ¿qué es la interculturalidad? Quizá la primera pregunta para destruir la alteridad es preguntarnos quiénes somos nosotros mismos. Yo siempre digo que si uno no conoce su identidad no puede llegar a defenderla. Entonces, lo primero es preguntarse qué es uno. Y la primera interculturalidad a admitir es la propia. Y a partir de ahí ya podemos llegar al siguiente elemento. En resumen, en síntesis, las 4 etapas del proceso intercultural son el respeto, el diálogo horizontal, la comprensión mutua y la sinergia. Si ampliamos mínimamente eso, pero tenemos que el respeto, el primer punto, se puede llevar a diferentes síntesis como el trato con dignidad. Evidentemente un valor humanista y es un valor que no debería ser discutible. El trato a cada individuo como un sujeto. De nuevo, no debería ser algo discutible. La escucha respetuosa y libre y la libre expresión de las percepciones y las creencias. Y ahí nos volvemos al artículo 18 de los derechos humanos. O sea, el horizonte no debe ser ateo, sino que lo que marca el artículo 18 de los derechos, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es el derecho a creer y no creer. Una sociedad laica debe respetar esos elementos y debe facilitar que eso sea así. En eso realmente es un punto que estamos muy lejos de llegar a comprender por algo que entraré más adelante, que es el no darse cuenta de las propias sombras que tenemos como cultura, ¿no? Muchas veces creemos que tenemos elementos superados y no. Luego, el reconocimiento de la otredad, la existencia de otros modelos de percepción de la realidad que son tan válidos como el nuestro y del que podemos aprender. El segundo punto, ¿no? La segunda etapa del proceso intercultural sería el diálogo horizontal, que no es otra cosa que de interacciones con igualdad de oportunidades. El reconocimiento de que no hay una verdad única, con lo que enganchamos de nuevo con el respeto, pero en el respeto es reconocer que hay otras verdades que son válidas. En el diálogo horizontal es establecer una interacción que haga que podamos desarrollarnos como sociedad, o sea, llevándolo a un punto así muy gráfico. Si nos vamos al inicio de las sociedades, si yo he inventado la rueda y tú has inventado el fuego, bueno, pues podemos establecer una guerra para ver cuál de las dos sociedades es más fuerte y que perviva la que tiene el fuego o la que tiene la rueda. O bien, entendernos, establecer un diálogo horizontal, por tanto, y que los dos tengamos fuego y rueda, que evidentemente va a ayudar más al desarrollo, ¿no? A la progresión y a la evolución de la raza humana, ¿no? De nuevo, del humanismo. El empoderamiento y la construcción de una realidad horizontal de ganar-ganar, o sea, un elemento win-win. Si no entendemos que con una correcta gestión de la diversidad ganamos todos, en realidad lo que estamos haciendo es perder, ¿no? Tercer punto, la comprensión mutua. Ya hemos pasado por el respeto y el diálogo horizontal, o sea, por entender que hay otras realidades que son válidas y por aprender de ellas. Ahí entra la comprensión mutua, el entender al otro y a los otros, al individuo y a los colectivos, a cuál pertenecemos y a cuáles pertenecemos, porque nunca pertenecemos a un compartimento estanco. De ahí nace un enriquecimiento mutuo, y una sintonía y una resonancia, entendida como la capacidad y disposición para comprender e incorporar lo planteado por el otro u otra a nuestra propia realidad, y así construir una realidad conjunta. Por tanto,
De ahí nace ya la empatía. Y de ahí llegamos al último punto de las 4 etapas, que es la sinergia, que en base en la obtención de resultados que son difíciles de obtener desde una sola perspectiva y de forma independiente. El valor de la diversidad, donde 1 más 1 suma mucho más que 2. Eso nos debería llevar a la tolerancia, pero ahí entramos en un punto que yo llamo arriesgado. La tolerancia depende también de cómo la entendamos. Vamos a, en vez de ser el elemento activo, el que tolera, miremoslo desde el otro punto. Somos el elemento pasivo, somos el que es tolerado. Yo no quiero ser tolerado, por ejemplo. Entonces, la tolerancia es un valor que juega, que es un arma de doble filo, en cierta manera. La tolerancia es algo bueno, pero ser tolerado no debe ser un objetivo. Yo quiero que me comprendan y quiero ser parte. O sea, al final el objetivo es el sentido de pertenencia. Y con eso vuelvo a Tánger. Sociológicamente se dice que en Tánger, en aquel Tánger internacional, que es uno de los mejores experimentos que ha hecho el ser humano a nivel político, surge una identidad más fuerte que la nacionalidad, que no es otra que la ciudadanía. Y al final eso hace que el tangerino es un español de Tánger, un italiano de Tánger, un francés de Tánger, un marroquí de Tánger, pero es tangerino. Que puede ser un musulmán de Tánger, un judío de Tánger, un ateo de Tánger o un cristiano de Tánger, pero es tangerino. Y de ese ser tangerino implica que el viernes comes cuscús y el domingo comes paella. ¿Y qué hay de malo? Nada. ¿Y cuándo te notas que eso no es lo normal? Cuando sales fuera y te dicen, no, si eres musulmán solo deberías comer el cuscús, que la paella no es cultura tuya. ¿Cómo que la paella no es cultura mía? Claro que es mi cultura. Entonces, ese enriquecimiento se da ahí y no es tolerancia. Es una palabra mucho más española y mucho más bonita, que es convivencia. Y de esa convivencia nace una nueva riqueza. Y de ese sentido de ciudadanía sale una sola sociedad. No que se tolera, sino que se enriquece. Un solo árbol con todas sus raíces y todas igual de válidas. Entonces, hay que tener cuidado con los conceptos tal cual los tenemos entendidos. O sea, no es que la tolerancia sea mala, pero la tolerancia entendida como una cierta condescendencia de yo te tolero es negativa. Si no sabemos verlo, como decía antes, pasemos a ser nosotros el elemento pasivo. Yo soy tolerado. Eso implica que se está siendo condescendiente conmigo, que en un momento dado me podrían dejar de tolerar, que no me van a tolerar del todo, que sobre todo yo soy un otro, con lo cual estamos entrando de nuevo en un proceso en el que la alteridad prevalece. Por eso hablo de una necesidad de cambio de paradigma, de hasta que no lo veamos como un elemento completo, no lo vamos a ver realmente bien. Hay que entender en ese sentido que, la Europa de la Ilustración es también la Europa del colonialismo. O sea, no podemos decir que Europa llevó sus valores por el mundo, que los valores europeos están siendo amenazados o llamémosle X, si no tenemos en cuenta que no todo lo que ha exportado Europa es bueno. Los valores están. Y esos valores de la Ilustración no los discute nadie. Pero quizá no hemos discutido lo suficiente la perversión del colonialismo y todas las barbaridades que se han hecho en su nombre. También que si hablábamos antes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y cómo su universalidad discutible
porque parte de un eje etnocéntrico, ¿no?, y eurocéntrico. También en los conceptos relativos al desarrollo de la interculturalidad nos vamos a encontrar eso, ¿no? Si Europa ha tenido tantas guerras de religión, que al final ha acabado siendo con la expulsión de los judíos en su día, luego con la expulsión de prácticamente la totalidad de los musulmanes que no vivieron escondidos hasta el último momento por España, porque hay que recordar que la última diáspora de moriscos andalusíes es del siglo XIX, no es tan lejana, ¿eh? Estamos hablando de mediados del siglo XIX, de Extremadura, además. Lo que tenemos es una Europa que tiende a ser monoconfesional y que te enlaza en la Constitución Europea incluso ese carácter monoconfesional de su estructura madre, que luego se abre a otros. De luego, si os fijáis, la misma perversidad que decíamos antes con lo de la angloconformidad lo tenemos ahí. Si Europa no viniera de un eje tan monoconfesional, podríamos establecerlo de otra manera. A partir de que nacen los nacionalismos, ya en el siglo XX y tal, es cuando se empieza a hablar de la Europa judeocristiana, pero antes no. Luego, lo que se está rechazando, en cierta manera, con todo esto, es la multiconfesionalidad que sí existía en los países del Mediterráneo no cristiano, ¿no? Tanto en el Magreb como en todos los países que estaban bajo el yugo del Imperio Otomano, había una pluralidad de confesiones, con una que prevalecía, evidentemente, pero no es ninguna locura decir que Marruecos es un país judeo-musulmán. De hecho, hay peregrinaciones en las que judíos y musulmanes van a peregrinar al mismo Santón. Y muchas veces ese Santón es una ermita de origen paleocristiano. O sea, todo está ahí encima de la mesa, pero desde ese elemento eurocéntrico se rechaza la multiconfesionalidad de los demás para justificar la monoconfesionalidad propia. Eso hace que la llegada hacia la interculturalidad tenga que ser a través de la multiculturalidad y todos los peligros que ello conlleva. Ahí entramos en el imaginario, ¿no? Cómo se construye una realidad. Por volver al cristianismo, si hablamos de los padres de la Iglesia, se suele obviar que de los 30 y algo, no recuerdo ahora el número exacto, de padres de la Iglesia cristiana que hay, 12 o 13 eran amazigh, eran bereber. Se suele obviar que en el Imperio Romano, del que tanto se basa la Unión Europea para luego construirse, pues hay, sí, o sea, la mayoría de los emperadores, familias patricias romanas, etc. En España conocemos mejor que Trajano y Adriano, pues eran de Itálica, pero se suele obviar bastante que Septimio Severo, Caracalla eran también amazigh. Entonces, bueno, si nos vamos a las películas romanas, ya porque es lo más visual, en la realidad tenemos a unas legiones romanas en las que, bueno, la raza no era un factor directamente. Tú eras romano y ahí ya incidía tu calidad de vida si tenías carta de ciudadanía o eras un esclavo o cualquier elemento intermedio. Pero la raza no era un factor. Si pertenecía al Imperio Romano, ya se entendía que tenía diferentes razas y diferentes confesiones. Sin embargo, en las películas romanas nos vuelve a pasar como con la imagen de Jesucristo, siempre blanco, rubio y de ojos azules, normalmente, ¿no? Y uno ve y hasta las películas eso, o sea, no hay película romana en la que salga un legionario negro. Y lo sabía, lógicamente. Entonces, hay una perversión en el imaginario, tenemos una memoria visual. Y esa memoria visual también nos hace ver como más diferenciados de lo que somos. Antes hablábamos de diálogo horizontal y ahora voy a hablar de otra horizontalidad, utilizando el Corán.
somos de cultura mediterránea en base. Y eso se nos ha olvidado mucho, sobre todo al norte del Mediterráneo. Comes aceitunas, tienes aceite de oliva, pones tomate, que te llegó en un momento dado, y te encantan las puestas de sol, etc. Eres mediterráneo, y qué más da que seas del Líbano que de España, que de Marruecos, ¿no? Esa cultura mediterránea y la cultura romana, luego, se basa, entre otras cosas, en todos los pueblos que están alrededor del Mediterráneo. Los romanos alcanzan su cenit llamándolo Mare Nostrum. Y sin embargo, a mucha gente le extraña que haya ruinas romanas al sur del Mediterráneo. No era Mare Nostrum, evidentemente. Y es que ahí es donde estamos haciendo esa perversión. La línea horizontal es la actual. La línea vertical es la que nos marca la cultura realmente que conocíamos, desde el Neolítico y a posteriori. Teníamos la cultura mediterránea frente a la cultura atlántica, y de ahí se basaba tanto el elemento celta, vikingo, etcétera, 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 con una serie de magias que no eran sino religiones, pero que para los de la cultura mediterránea eran magias, y también los choques culturales, etcétera. Pero la división era eso, un oriente-occidente que se dividía entre Atlántico y Mediterráneo. A partir sobre todo de la revolución industriales y tal, el eje cambia Pasamos de Atlántico-Mediterráneo a un norte-sur, en el que de pronto nos empiezan a educar de una manera muy visual, insisto, en que no hay mayor otro que el Mediterráneo del sur. En esa negación. Pasamos a hablar de la cultura del norte, la cultura del sur, en vez de la cultura mediterránea, ya ahí llega a desaparecer. Curiosamente, lo que se suele jactar más de ser herederos de Roma suelen ser países que lo mismo ni ha sido romanizado, ¿no? En ese imaginario que se va construyendo, evidentemente, yendo al concepto más español, el nacionalcatolicismo irrumpe con fuerza para conformar la identidad nacional. Y ahí hay que elegir un otro para conformar tu propia identidad en un momento dado, como nación. Y lo curioso en España es que se elige como el gran otro, no al turco, que era un enemigo, digamos, permanente, ni siquiera a los ingleses, con los que estábamos en batalla también perpetua, sino a los españoles que se van, a la diáspora española que reside fuera de España. Primero judíos, luego musulmanes, luego liberales, de las Cortes de Cádiz, que se les tacha de afrancesados, ¿no? También, etcétera. Bueno, todo este elemento de una construcción de la identidad española contra no un elemento externo, sino un elemento interno que lo expulsa por razones de odio religioso o político. Eso hace que a día de hoy, volviendo al elemento de interculturalidad, nos encontramos con un choque frontal con algo que es muy difícil de admitir. Son 5 siglos de nacionalcatolicismo. En la España posterior a la dictadura, empieza a haber un rechazo también al elemento clerical, hasta que al final pues, hay muchísima gente en la sociedad española que ha dejado de ser católica, aunque estuviera bautizada, y ahora se muestra más como anticlerical. Vale. Pues entre el que sigue siendo un ferviente devoto y el que es anticlerical, tenemos toda una franja de personas, ¿no? Pero en toda esa franja, lo que se olvida la gente es que no por haber dejado de ser creyente, has dejado de tener un imaginario nacional católico. Y todos los discursos de alteridad, que llevan 5 siglos cayendo como una gota malaya sobre ese imaginario colectivo, siguen ahí. Siguen ahí. Un muy buen amigo mío viajó a Tánger y estuve enseñándole un poco esos conceptos de interculturalidad que es tan fácil reconocer cuando uno está ahí y entra a una sinagoga y ve el nombre de Dios escrito en árabe y a nadie le resulta extraño porque
es el mismo Dios para las tres religiones porque son las tres religiones del libro. Y fuera sí se ve extraño, ¿no? Ese amigo, después de imbuirse en toda esa dinámica de espacios llenos de interculturalidad, una interculturalidad que uno cree que puede tocar allí, que es mucho más fácil de entender, se fue un rato a un café con su pareja y el camarero, viendo las costas, no sé si había estado todo en Tánger, algunos sé que sí, uno está en el Café Jaffa o en cualquiera de estos míticos y está viendo España con una claridad terrible, porque son solo 14 kilómetros los que hay, y enfrente está Tarifa, estás viendo los molinos de viento, el brillo de los coches, las casas perfectamente, el puerto, los barcos, que no paran de ir y venir, salvo durante 3.000 años, salvo ahora. Con el COVID siempre han estado los barcos yendo y viniendo de norte a sur. Pues en esa imagen, en ese café, están viendo ahí España a medio metro, como el que dice. El camarero les habla un español bastante bueno, como el mío puede ser perfectamente. Y ellos le preguntan si había vivido en España, porque tiene un castellano muy bueno. Y él les dice que no, que jamás, que él solo ha vivido en Tánger. Entonces le insisten luego, ¿pero ha estudiado en el colegio español? No. O sea, yo soy de una familia tangerinos y tal, y para nosotros un idioma más. Y continúa. Van hablando de cosas relativas a la política, al deporte, incluso a la prensa rosa. Y lo sabe todo. Al final mi amigo, cuando va a pagar, está también, pues, está puesta la tele y en un momento dado está cambiando y deja un momento la tele española al camarero que estaba viendo un trozo de unas noticias bastante banales sobre deporte y tal. Y ese amigo le pregunta, bueno, impresionante todo lo que sabes de España para no haber ido nunca. Y el camarero le dice, hombre, es que es normal, estamos solo a 14 kilómetros. Lo que sería raro sería no saber absolutamente nada de algo que está tan cerca y con el que compartimos tanto. Y ahí, claro, la jarra de agua fría que se le cae a mi amigo, porque tiene ese hombre toda la razón, absolutamente toda la razón, pero él vive al otro lado a 14 kilómetros y no tiene pues ni idea ni del día a día de Marruecos, ni en política, ni en deporte, ni mucho menos en prensa rosa, ¿no? Que tampoco es muy necesario, pero tampoco tiene idea. Entonces, la educación en la alteridad hace que, por ejemplo, ahí en Marruecos siempre el español es un hermano y parte de la cultura marroquí española por afinidad, por cercanía, por vecindad, por afinidad y empatía cultural, y por haber estado acogiendo diásporas de españoles desde hace 1000 años, pero sobre todo en los últimos 6 siglos. Ya sea por religión, porque los sefardíes son españoles, porque los moriscos son españoles, porque los liberales de las Cortes de Cádiz son españoles, porque todos los refugiados económicos después de la crisis del 98 y durante la posguerra y todos los huidos políticos de la guerra civil son españoles. Y siempre se han acogido, porque es un hermano. Sin embargo, ese nacional catolicismo, e insisto, da igual que uno no sea religioso, en el imaginario existe y pervive en una escala, ¿de acuerdo? Pero pervive. Marruecos es el otro, es el gran otro. Y cuando uno habla de música andalusí, dice, hay que ver lo que se parece. Es que, claro, estuvieron mucho tiempo aquí. No, eran hispano-romanos como tú, pero de otra religión que se le echó de su país por un motivo de odio religioso o político. Destruir esa alteridad también pasa por reconocer, como os decía antes, ¿no? Para defender la identidad primero hay que conocerla. Ahí hay que enfrentarse a las sombras que tiene cada uno. Que no pasa nada por reconocer que esos valores del nacionalcatolicismo, esa construcción identitaria del nacionalcatolicismo te afecta aunque tú no seas una persona religiosa. Si avanzamos ese punto, ya habremos avanzado mucho para llegar a
a un elemento de interculturalidad. Dentro de eso importa mucho la palabra y la no perversión de la palabra. Antes hablaba de la palabra tolerancia, cómo se podía pervertir. Pero antes de hablar yo, hablo Ascensión y nombraba una antología de poesía que yo coordiné con mucha intención, sobre todo con el título. A mí siempre me manda a elegir si era español o marroquí. Yo soy hispano-marroquí o hispano-magrebí, pero siempre me manda a elegir aquí, en España, entre papá y mamá. Cuando yo soy 100% de allí, 100% de aquí, es que no siento la diferencia. Y dentro de ese 100%, cuando yo estoy en Tánger sobre todo, y en Tetuán y Alhucemas, me siento 100% de esa zona. Cuando estoy en Andalucía me siento 100% de esa zona. En el resto de España no me siento tan culturalmente al 100% arraigado como en Andalucía. Y en el resto de Marruecos no me siento tan 100% culturalmente arraigado como en el resto de Marruecos. Pero esa región, Andalucía, Tánger, Tetuán, Alhucemas, que geológicamente además es la misma región, por cierto, y tiene el único parque natural, que eso me encanta decirlo, compartido entre dos continentes, que es el Parque Nacional del Estrecho, comparte el Estrecho de Gibraltar, comparte el mar de Alborán y algo que, si tenéis un mapa cerca, lo voy a ver de una manera muy gráfica. Los elementos comunes que nos niegan. Si antes hemos hablado de las cercanías o de Roma, de Cilicios, de Celta, da igual. Si cogemos ese mapa y vamos bajando por la costa de Cádiz y llegamos aquí, ¿no? Tarifa. Y luego subimos. Y por aquí vamos subiendo desde Casablanca y llegamos a Tánger y sigue el estrecho aquí. Pero todo esto es un golfo, el Golfo de las Yeguas, que es uno de los golfos más bonitos y más importantes en la historia de la humanidad y que sin embargo ni siquiera lo aprendemos en el colegio, porque para hablar de Golfo de las Yeguas ya tenemos que hablar de un espacio común, porque es un golfo que va de Faro hasta las cercanías de Casablanca. Si hablamos del espacio común, ya no hablamos del elemento ajeno, ya no podemos mantener el discurso del otro, muchas veces. El Golfo de las Yeguas quizá habría que revitalizarlo como concepto. Mi espacio natural, y el de cualquiera, es lo que uno ve. Esa es tu casa, donde nace, tu paisaje. Siendo de Tánger, tú estás dominando todo el estrecho. Ves desde Barbata hasta Gibraltar, y ves Belmusa, ¿no? El monte ahí al lado de Ceuta. Y ese es tu paisaje, tu paisaje. Con lo cual, vuelvo al valor de la palabra y al título de ese poemario. Había que expresar ese elemento de ser de un lado y del otro, pero de una manera natural, pues para eso está el lenguaje. Entonces yo titulé el libro con un gentilicio, estrecheño. Y estrecheños somos los que somos de esa zona. Y por eso esa afinidad cultural. Hasta que no tiene una palabra muchas veces no sabes definirte. Por eso lo llamé estrecheños. Y es lo que me siento, sinceramente. Para terminar esta primera parte y ya pasar al debate, os dejo una reflexión. Una escritora, no recuerdo bien el nombre ahora, del África subsahariana, era entrevistada por un programa francés, creo que era de TV5, pero no estoy seguro, y es una escritora muy reconocida a nivel internacional. Y le preguntaba la entrevistadora francesa si en su zona natal, la cercanía de su ciudad natal y en su ciudad natal y en su país, que si había librerías. A lo cual, claro, esta mujer se fue encendiendo poco a poco, la escritora decía, a ver, si yo escribo, es porque he leído. Partimos de esa base. Con lo cual, claro que había libros y bibliotecas. Si no leo, no puedo llegar a escribir. Si no leo mucho, no puedo llegar a escribir bien. Evidentemente, evidentemente. Pero el problema ahí no es que yo tenga biblioteca, sino de qué imaginario vienes tú que crees que una escritora puede venir de un sitio en el que no hay libros, ¿no? Entonces acaba a colación algo a lo que yo he hecho referencia antes, que es el tema de los valores de Europa, los valores de la Ilustración, frente a esa parte que digamos que sería la luz, nunca mejor dicho,
de Europa frente a esa oscuridad que sería toda la herencia del colonialismo tan terrible siempre. Y esa escritora le hacía referencias a dos cosas, a cómo Europa debería enfrentarse para conocerse mejor, no es por una cuestión de rencor africano para nada, sino para Europa reconocerse mejor, debe admitir también las sombras de su pasado más reciente y hablarlas sin problema y pedir perdón, que no estaría nada mal. Y en tanto a los valores, que no sé, que tranquila, que descuidara, que esos calaron muy bien al punto que le dejaba al final una reflexión que yo paso en forma de pregunta ahora, pero que ya lo hizo como una afirmación. Se despidió de la entrevista diciéndole a la entrevistadora que ahora, a día de hoy, Voltaire vive en África. Entonces yo lo dejo casi como pregunta para iniciar el debate. ¿Voltaire vive en África? Muchísimas gracias, Farid. Creo que nos has tenido a todos embobados y hemos seguido con mucho interés tus palabras. Así que vamos a abrir el turno de palabras. Faltan 6 minutos para las 8, así que por lo menos 30 minutos podemos tener. Creo que tengo visión a todas las personas que tienen la cámara activada, así que pueden pedir la palabra simplemente levantando la mano. Bueno, José Carlos Carmona ya además ha usado el procedimiento técnico, así que José Carlos, tú ya es la palabra. Enciende el micrófono, por favor. José Luis Cobos después, sí. Sí, buenas tardes. Aunque haya tenido antes la cámara apagada, he escuchado toda la conferencia. Es que estaba haciendo otras cosas, pero he escuchado toda la conferencia con mucha atención. Bueno, me parece una conferencia curiosa, amigo. Me parece que nos has regañado un poco, ¿no? Tengo la sensación de que nos has regañado un poco y de hecho has terminado diciéndonos que España debería pedir perdón, ¿no? Los temas sobre la responsabilidad de los ciudadanos actuales con relación a lo que hicieron históricamente sus antecesores es un tema largo a debatir, en el que yo no voy a entrar, pero me parece que no tiene mucho fundamento, sino entonces el mundo entero, con sus miles de invasiones y de cambios y tal, tendría que estar pidiendo perdón, o a lo mejor, bueno, debemos pedir perdón de manera general y universal y me parece bien, ¿no? Pero sí quería decirte algo de la España nacional católica, con la que yo no me relaciono, no tengo el más mínimo, no la voy a defender en absoluto, pero si conocemos la historia de Europa, el nacionalismo español no fue un nacionalismo español, fue un nacionalismo como todos los países de Europa. Hubo un movimiento nacionalista al final del siglo XIX que tuvo que ver con el encuentro de los pueblos con su propia idea de identidad, que por supuesto era una idea, no era una realidad, pero era una idea, y en base a eso se forjaron y tal. Entonces, yo no creo no sé, de hecho Francia, que también se constituyó como una propia idea de país, pues sigue teniendo muchísimos problemas de relaciones con sus antiguas colonias y con los extranjeros. O sea, también hay cierto larvado racismo en Francia, por mucho que haya sido el país de las luces, ¿no? ¿Y por qué? Porque en el siglo XIX, al final del siglo XIX, principio del siglo XX, el movimiento del nacionalismo fue universal. Entonces yo no tengo ninguna culpa de lo que hicieran mis bisabuelos, pero creo, ¿no? A lo mejor alguien me lo argumenta, pero si no lo teníamos los españoles, o sea, que si no lo tenían mis bisabuelos, no lo tenía España y no lo tenía nadie, porque es que en esa época todo el mundo hizo lo mismo, ¿no? Y quería terminar, y ya termino, con un detalle, ¿no? A mí me parece que si analizas bien la situación, verás que lo que más ha ayudado hacia la multiculturalidad y la aceptación del otro ha sido el capitalismo. Si
hay libros bastante interesantes sobre el asunto que marcan clarísimamente que la función del comercio a lo largo del Mediterráneo fue la que unió a las culturas y la función del comercio es la que ha producido la liberalidad que ha permitido que unos se conozcan con otros, se valoren y se respeten. Y no he escuchado nada en la conferencia de eso y además yo sé que no está en la línea habitual de defensa de este tema, pero hay magníficos libros, magníficos autores hablando de, bueno, de que el liberalismo y el capitalismo han sido precisamente los que han permitido eso. Y me extraña que tú hables de Tánger, porque como si Tánger tuviera una cultura de mezcla, Tánger lo que tiene es una cultura fundamentalmente de comercio, o sea, que no se haya utilizado la palabra comercio en toda tu conferencia me sorprende, porque es que Tánger precisamente no es otra cosa que un enorme mercado, ¿no? Y en ese enorme mercado se han encontrado gente de todas las culturas y el mercado ha sido el que ha posibilitado que se unan las culturas. Entonces, no sé, lo digo porque como tu conferencia tiene una línea muy clara y me he sentido un poco atacado, sinceramente, como español que tiene una herencia y como, no sé, como responsable un poco de esa falta de responsabilidad. Y a mí me parece que además, y con esto termino, que la filosofía que reflexiona sobre la multiculturalidad o la interculturalidad, también se tendría que preguntar alguna vez, que yo no lo veo nunca, eso en ningún estudio, yo lo estudio mucho sobre distintos temas y nunca veo que haya ningún estudio en el que se nos diga por qué los fachas son fachas, ¿no? O sea, los fachas se equivocan, entonces hay que ir a por ello y hay que darle con el libro y con la cultura y con la educación y tal. Parece que hemos reducido a los movimientos, porque tú empezaste a hablar de los movimientos fascistas que estaban entrando en Europa y tal, que te recuerdo que son votantes, que son ciudadanos como tú y como yo, y que están ahí. Yo no tengo nada que ver con ellos, de verdad, pero he optado por la posición de intentar ser objetivo y de intentar plantearme que realmente tengo a mi alrededor gente que vota a partidos, llamémosle fascistas, y son buenas personas con buenos intereses. Y me parece que cualquier tipo de etiqueta que se le ponga a los 3 millones de votantes de Vox, con el que no tengo la más mínima relación, ya te lo digo, que ni los quiero defender ni nada, pero quiero ser objetivo porque yo soy un científico, soy un profesor de universidad, quiero que tengamos una posición objetiva sobre el asunto. Habría que intentar que los estudiosos que hablan a favor del multiculturalismo alguna vez se sienten a pensar, vale, ¿y la gente por qué defiende su terruño? ¿Por qué defiende su hacienda? ¿Por qué defiende su cultura? ¿Por qué le molesta que vengan otros y les cambien la ficha? ¿Es natural? ¿Hay que machacarlos por eso? ¿Hay que marginarlos como se está haciendo? ¿O realmente nuestra posición debería ser una posición de estudiemos a ver por cierta... tenemos que tener cierta empatía con ellos y decir, a ver, el facha ¿por qué es facha? ¿Cuáles son los valores del facha? A mí eso me interesa porque me parece que entrar en la etiqueta de estos son malos, estos son no sé qué y no sé cuánto, disminuye el nivel de cualquier tipo de reflexión filosófica que podamos hacer, tanto en masonería como en la universidad, como en una conferencia como esta. Muchas gracias, dicho. Farid, adelante, responde, por favor. Vale. Bueno, mira, o sea, para que dé tiempo a algo más de debate, porque lo que tenemos en media hora, voy a ser bastante rápido. Esto es un ejemplo claro de cómo el no conocer la propia identidad hace que uno se ponga a la defensiva. En base. Yo te digo que he viajado por 46 países del mundo, he sido profesor en muchas universidades del tercer mundo y no admito que me insulten, de verdad, no admito que me insulten. No soy un ignorante, o sea, te estás equivocando de parte José Carlos, vamos a dejar que hable. Si le estoy respondiendo, escuche, yo sé que siendo profesor quizás está acostumbrado a ser solo emisor y no receptor. Y que quizá por eso apaga la cámara cuando hablamos los demás. No, es que estaba llevando al niño al colegio. Uno, yo soy europeo, tan europeo como usted puede que más. Por mi sangre y por mi todo. Y también soy africano, por las mismas razones. Lo que yo pido no es que Europa pida perdón por el colonialismo. Yo pido como europeo que a la hora de conocerse uno mejor, tiene que evaluar tanto sus luces como sus sombras. Entonces,
El colonialismo son sombras y hay que evaluarlas para conocer la propia identidad. Y cuando conocemos la propia identidad ya nos podemos enfrentar al otro. ¿A por qué rechazamos al otro? En tanto a la última parte, lo que hablaba de fascismo, ahí vamos a lo de, bueno, a Popper directamente. La necesidad de ser tolerante con el intolerante, eso nos hace tolerantes o nos hace intolerantes, o nos hace directamente naif o estúpidos o nos deja más débiles como sociedad. Yo soy demócrata y alguien que no es demócrata es una amenaza para la democracia, aunque yo lo dejo jugar a la democracia. Pero no quiero que crezca, porque quiero seguir viviendo en democracia. El nacionalcatolicismo y todos los nacionalismos del siglo XIX son por un lado. Si nos vamos al nacionalcatolicismo, le recomiendo, ya que he hecho que le guste investigar y tal, hay unos documentos maravillosos en San Lucas de Barrameda, en la biblioteca de los duques de Medina Sidonia, en lo que se puede acceder con una cierta facilidad y en lo que se ve cómo es en el siglo XVI, en época ya de Felipe II, principio del reinado de Felipe II, cuando se dictaminan ciertos elementos que conforman esa necesidad de crear una identidad nacional que hasta ese momento no existía. Basándose un poco en eso que pasa a finales del siglo XVI, luego viene el rebote del XIX, que es otra historia. Y luego, en tanto a capitalismo, bueno, de comercio sí he hablado. De hecho, cuando he citado a Plinio el Viejo, he citado cómo él habla de una ciudad en el siglo I que está basada en el comercio. Tánger es un emporio industrial, desde que se inicia, no capitalista. El capitalismo, estamos hablando de otro elemento. No hay que... Claro, no es lo mismo un tipo de comercio que otro tipo de comercio, que otro tipo de comercio, que otro tipo de comercio. No se lo voy a explicar porque yo ya entiendo que usted lo sabe. Y en eso estamos de acuerdo. Y dentro de eso el capitalismo llega en otro momento. Eso sí que se lo engancho con otra cosa con la que yo no estoy de acuerdo, pero es una teoría tan válida como la que yo pueda mantener, que hacía referencia también al principio. De hecho, le recomiendo la lectura del libro porque la va a reforzar en su tesis. No porque me vaya a dar a mí la razón, de Ciudadanía Multicultural de Wilkinson. Pero yo estoy más en la tesis de la interculturalidad que de la multiculturalidad, con lo cual las tesis que él defiende, que ya le digo, le va a reforzar mucho su punto de vista, no son las que yo defiendo. Y si os parece, seguimos para que dé tiempo un poco más. De acuerdo. Perfecto, gracias, Farid. Hay 3 palabras pedidas por el orden que la vi: José Luis Cobos, Alberto Testa y Asalúa, perdón, que por cierto ya te he cambiado el nombre. Entonces, ¿hay alguna petición de palabra más? Lo digo para cerrar y ya que enfilemos la recta final. También Kurt, que sería la 4ª petición de palabra. De acuerdo, pues entonces, José Luis Cobos, por favor, activa el micro y adelante. Gracias. Bueno, en primer lugar, agradecerte, Farid, por tu charla que me ha hecho revivir situaciones y vivencias que fueron transformando, reformando mis sentimientos originales de crío, ¿no? El hecho de educarme interculturalmente, porque cuando íbamos a clase, la clase estaba compuesta de una serie de nacionalidades, habían americanos, ingleses, italianos, en fin, de todo lo que vivía en Tánger, que eran esas culturas que habían venido, no sé si huyendo de la guerra o por motivos más antiguos, que se encontraban allí en Tánger, pues todos esos acudían a los distintos centros culturales y educacionales
y conformaban una muestra de lo que había en la ciudad. Pero no solamente eran nacionalidades distintas, eran también religiones distintas. Y la primera lección la recibí al ver que cualquier estudiante, cualquier compañero mío, podía ser el primero de la clase. Lo mismo un musulmán que un judío, que un español, que de hecho yo mismo me beneficié de un prix d'excellence en alguna ocasión. O sea que todos éramos iguales. O sea que la convivencia en Tánger lo que descubría era la humanidad, la igualdad humanitaria de todos. Todos somos iguales, todos tenemos los mismos recursos y todos tenemos los mismos problemas existenciales en la misma medida. Entonces, cuando uno no solo se acerca temáticamente a la cuestión de la multiculturalidad o interculturalidad para estudiarlo como fenómeno social, uno no aprende interculturalidad. La interculturalidad se mama. Y eso te transforma ontológicamente, no solo desde un punto de vista teórico. Es cierto que el comercio ha sido el elemento, el hecho fundamental de ese intercambio. Incluso si nos remontamos al tabú del incesto, el incesto en realidad nace porque faltando mujeres en tu tribu, en tu clan, tienes forzosamente que ir a la tribu de al lado a robarle una. Hasta que no se llega a acuerdos intertribales, no se acepta ese hecho y cada rapto de una mujer daba lugar a un enfrentamiento entre tribus, hasta que se acepta y entonces eso, al contrario, se ve como positivo, como una manera de integrar distintas tribus en una comunidad de intereses mayor. Pero eso no hace, eso nos acerca, pero no es suficiente. Y para mí el hecho de que no entendamos este fenómeno de la interculturalidad es que no nos damos cuenta cuando recibimos a personas que pertenecen a la cultura, el dolor del desarraigo que sufren aquellos que tienen que venir a convivir con seres humanos igual que él. Y ese desprecio a ese sufrimiento a mí me horroriza. No entiendo, no encuentro que eso sea una respuesta humana. Entonces, yo lo que reclamo para la comprensión de este fenómeno de interculturalidad, que hay que abordarlo desde el punto de vista humanista y no desde el punto de vista ya formado de cómo la historia ha ido conformando las distintas fórmulas que cada país, que cada nación, que cada cultura ha ido desarrollando. Y para mí esa interculturalidad, la lección que da es una lección de humanismo,
que es infinitamente superior a todo lo demás. Porque si no, siempre que nos reconozcamos esta igualdad humanista, siempre tendremos motivos para seguir peleándonos. Es todo. Gracias, José Luis. Farid, por favor. Sí, bueno, evidentemente yo siempre me esfuerzo en hacer mucha pedagogía sobre la interculturalidad y no siempre es fácil. Siempre que tengo la oportunidad me llevo a grupos de, ya sean cuadros políticos o de tejido asociativo, etcétera, me los llevo a Tánger para poder explicar, Tánger, que es una ciudad, como decía, de intangibles, pero sin embargo la interculturalidad, que normalmente no debería serlo, en Tánger sí lo es. Entonces, siempre que puedo, me llevo gente ahí a formarla en interculturalidad in situ. Es mucho más fácil entender la interculturalidad en un sitio que la ha mamado, como dice José Luis, que en un sitio en el que es solamente un elemento teórico. Porque uno puede tocarla, puede percibir que eso existe de verdad, ¿no? Cuando uno deja de ser español, italiano, francés, marroquí, etc., inmigrante, refugiado nacional, etc., judío, musulmán, cristiano, ateo, etc., básicamente es un ciudadano. Y en ese ser ciudadano y en ese entender que el que tienes a tu lado sentado en el pupitre o dándote la clase es otro ciudadano más, te acerca mucho más a tener un carácter humanista que el empezar por la parte en la que no te llamas igual que el otro. O sea, si dos personas se encuentran y le pregunta a esas dos personas, ¿estáis dispuestos a darse la mano? Van a decir que sí. Pero si empieza a dar detalles de uno al otro, lo mismo ya empiezan a decir que no. Es que no sé, es que te llamas François y antes estaba dispuesto a darte la mano, pero es que no me cabían los franceses. Y ahora ya no te doy la mano. Pues resulta que el mismo individuo al que le iba a dar la mano 5 minutos antes, ¿no? Dentro de ese intercambio al que hacía referencia entre las tribus y tal, ahí se hace un festival todavía a día de hoy cerca de Alcázar-Quibir, entre las diferentes tribus del norte de Marruecos. Ahora se hace de manera alegórica, pero que se refiere mucho a eso, ¿no? Se mata. Ahí se celebra la primavera, el fin de las cosechas, etc. Y cada tribu lleva su artesanía, su alimentación, etc. Y luego se hace como un torneo de polo, pero con una muñeca, y al final la tribu que lo gana se lleva la muñeca y digamos que es la tribu que va a tener un derecho, bueno, gana un derecho primordial a la hora de pedir otras mujeres de otras tribus o otros hombres de otras tribus para que se casen con alguna de las suyas, ¿no? Bueno, eso también es comercio y evidentemente con el capitalismo, pero eso se sigue dando, se sigue celebrando, se sigue viendo como un elemento folclórico a día de hoy, pero es bonito como ver cómo se establecían esas relaciones intertribales de una manera pacífica y enriquecedora, ¿no? Y para terminar ese bloque, hago una referencia histórica y luego una anécdota tangerina, ¿no? Cuando el ser humano migra y gracias a que migra, pues estamos por todo el planeta y gracias a que migran otros seres vivos, pues pueden seguir vivos, ¿no? Al final es parte de la evolución, la adaptación al medio, y si no te puedes adaptar al medio, pues la migración. Dentro de eso, el carácter de refugiado, que tanto tenemos en boca y que tanto se ha maltratado, ¿no? Últimamente, nace en exclusiva, no de una manera universal, nace en exclusiva para los europeos que están en una situación horrible cuando le llega el nazismo y empiezan a matar gente, llegan todos estos regímenes, etcétera, y hay gente que tiene que huir de su casa y se enfrenta al desarraigo y a ese dolor, etcétera, y entonces se crea el estatuto del refugiado para acogerlo fuera y protegerlo. Es más que un migrante, es otra cosa, es otra cosa. Hace poco, y con eso ya voy a la anécdota, la prensa española estaba equivocando mucho la manera de presentar el problema de los refugiados, de la crisis de los refugiados en Europa, porque te hacía una equivalencia entre refugiado e inmigrante que no es real, que no es real.
Entonces, claro, yo recuerdo llegar al Zoco Chico, a una tertulia de estas de viejos tangerinos, y yo llegaba súper cabreado, la verdad. Llegaba muy colérico casi, por cómo insistían los medios en equiparar inmigrantes a refugiados cuando no es lo mismo, ¿no? Cuando ya el carácter del refugiado pasa a ser universal y no el europeo el que sale, sino el que recibe, de pronto veo en la prensa cómo está jugando una carta que no debería estar jugando. Llego, me preguntan que por qué estoy cabreado y les digo, es que la prensa está diciendo que un inmigrante es lo mismo que un refugiado y eso no debería ser así. Y con una tranquilidad enorme, todos esos viejos del Zoco Chico toman su té, se echan así para atrás y me dicen, no, tienen razón, eres tú el que se equivoca, claro que son lo mismo. Lo que pasa es que se equivocan en decir en qué son lo mismo. Un refugiado y un inmigrante no es lo mismo, pero los dos, y ahí es donde sí lo son humanos que necesitan ayuda. Y lo que tú tienes que hacer es darle ayuda. Y me dieron una lección terrible de humanismo, precisamente de humanismo. Pero más allá del concepto, se nos ha olvidado que ante todo somos humanos y que si no nos ayudan entre nosotros, poco podemos hacer como especie. Muchas gracias. Alberto, por favor, tienes la palabra. Me presento un poco pertinente a este tema, ¿no? Mi abuelo es piamontés, mi abuela es valenciana, yo nací en Argentina. A los 16 años estuve en Estados Unidos un año becado, después estuve visitando nuevamente Estados Unidos, después estuve 3 meses en India, viviendo allí, estuve en el 2013 un mes viviendo en Toledo, en Europa me encuentro como en casa, en España me encuentro como en casa, en Estados Unidos siempre como hay como una diferencia, algo que hay que superar. Y el tema de la intolerancia coincido con el expositor y siempre tuve esa preocupación de la intolerancia, qué significaba tolerancia o intolerancia, y entonces de alguna manera se me aclara cuando la intolerancia es creada desde el poder político y la tolerancia era como una oposición a esa coacción del poder político y en eso era un avance. Pero obviamente que tenemos que ir hacia la comprensión, como dice el expositor. Yo creo que el problema es que entre universalidad y localidad, ¿no? Es decir, cuando uno dice los derechos universales y piensa, por ejemplo, en el movimiento universal de un Hegel, donde ese universalismo europeo aplasta las localidades, las culturas locales, no es la universalidad que se propone, obviamente. Entonces tiene que haber como un equilibrio, una entrecolumna, entre el universo local y lo universal. Ahora bien, yo creo que hay aspectos que son locales, hay aspectos que son interculturales y hay aspectos que yo llamaría transculturales. ¿Por qué? Porque lo llevo a la epistemología, ¿no? El conocimiento interdisciplinario sería cuando un médico le traslada su formación médica a un economista, el economista lo analiza de acuerdo a sus valores, lo pasa al antropólogo y va como en un expediente de la burocracia, incrementando su conocimiento en base a la mirada disciplinaria. Y también está la transdisciplinaridad, donde todos juntos construyen un tipo de conocimiento. Yo creo que el ser humano es muchas cosas, no es un ser biopsico, social, trascendente, etc. Pero creo que fundamentalmente es relación. Y de ahí veo que en la percepción no es solamente biológica, sino también es una construcción histórica. Es decir, cuando el colonial, o cuando uno ve una cierta otra raza, que el colonialista dice, bueno, son negros, y toda la connotación que eso significa, o son sudaca, y toda la connotación que eso significa, es más profundo, digamos, que el pensamiento, y es el tema de la percepción. Y esa percepción nosotros tenemos que trabajarla para ir hacia ese reconocimiento del otro. Y también me parece que hay como un desafío, cómo mantener lo local frente a lo universal. Había una vez escuchando a un legislador norteamericano, él decía, mira, dice, yo no me opongo a los migrantes, pero yo no quiero que los migrantes de alguna manera terminen con la cultura americana. Y ahí vi su punto de vista, es decir,
se puede recibir los migrantes y es una obligación humana recibir los inmigrantes, pero también es una obligación defender esto de la ciudadanía. Y entonces ahí son como equilibrio. El tema es muy, muy, muy amplio, muy denso, tendríamos que tener varias reuniones. Lo que sí planteo, digamos, es que hoy más que nunca los problemas son globales. El COVID, la ecología, la supervivencia de la raza humana, y tenemos que aprender a pensar en conjunto, cuidando los matices locales. Es simplemente lo que quería agregar. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Adelante, cuando quieras. Bueno, la última apreciación, la última afirmación me parece impecable, ¿no? O sea, hay que cuidar lo local, pero hay que tener conciencia de que tenemos de que los problemas son globales y que están ahí, ¿no? Muchas veces hablamos de que se acaba el planeta y no, lo que nos podemos acabar somos nosotros. O sea, la conciencia debe ser esa. Buscamos vida en otros planetas o cómo hacer que la vida pueda crecer en Marte, y ahora se han llevado botellas de vino a madurar en el espacio, que muy bien, pero que aquí el planeta no se acaba. Lo que podemos acabar es con la viabilidad del ser humano en el propio planeta en el que ya existimos. Y siempre va a ser mucho más fácil cuidar el planeta en el que estás que conseguir que Marte se convierta en un Edén maravilloso en el que cultivar vino. Entonces, bueno, hay que cuidar lo que ya tenemos, hay que ser... O sea, no se puede ser humanista si no se es ecologista, porque somos parte de esa naturaleza. Muchas veces nos hemos alienado de que somos un animalito más, que lo que tenemos que cuidar son las condiciones de vida para ser viables, que no es otra cosa, ¿no? Luego, una referencia, hablaba de, que me parece muy bien, ¿no? Lo de la percepción y reconocimiento del otro. Culturalmente, nosotros llamamos, por ejemplo, a los esquimales, los llamamos esquimales, pero un nombre que nosotros le hemos puesto. ¿Qué nombre se daban ellos? O sea, nosotros no le estamos llamando como ellos se llaman, y sería importante llamar a cada uno con el nombre que uno tiene. Como si yo empiezo a llamar a Manfredi, lo empiezo a llamar, no sé, Mujlut, porque quiero. Pues él dirá muy bien, incluso puede que me responda pensando que soy un colgado, pero él se llama Manfredi, lo suyo sería llamarlo Manfredi. Los esquimales se llaman Inuit, y no le llamamos Inuit. Ahora bien, en esa percepción del otro, ¿qué significa Inuit? Inuit significa el humano, con lo cual todo lo que no es un Inuit no es un humano. O sea, esta percepción del otro, al final, siempre es bidireccional, porque el otro es aquel elemento que una vez que lo alienamos ya lo podemos matar, ¿no? Dentro del siglo XXI, del momento en el que estamos y de las sociedades modernas y de la aldea global, a nivel de administración pública local, es esencial desarrollar los elementos que se refieren al repensar el espacio público. El ágora debe volver a ser un ágora. Y lo mismo el ágora ahora es el centro comercial. Porque sea el centro comercial, da igual. Pero los espacios públicos hay que repensarlos para que la percepción que tengamos de los que conforman la sociedad con nosotros no es que sean un otro, sino un nosotros. Ese nosotros somos todos debe empezar en lo local por repensar el espacio público. Muy bien. Salúa, por favor, tienes la palabra. Activa el micrófono, por favor. Hola, buenas tardes. Yo tengo dos agradecimientos. Un agradecimiento a Ascensión, que ha pensado en mí para invitarme a esta muy, muy linda conferencia. Y un gran agradecimiento a Farid también por la ponencia que ha hecho, que me parece extremadamente interesante. Ahora somos José Luis, Farid y yo los del otro lado del Mediterráneo. ¿No es cierto, José Luis? Exacto. Exactamente. Entonces, vamos a decirles las ventajas que tenemos de ser del otro lado
y un pie aquí, un pie allá. Es que tener un pie aquí, un pie allá, es una ventaja que yo puedo leer Muhyiddin ibn Arabi en árabe. Y yo puedo leer Cervantes en español. Y yo puedo leer Victor Hugo en francés. Mira que son ventajas, ¿eh? Yo les voy a decir, y José Luis lo sabe, y Ferid seguramente que lo sabe también. Son ventajas, son cosas muy lindas. Yo pienso que es así, que hay que aprender a sumar. Nosotros sabemos sumar, porque las circunstancias se han dado así, que hemos aprendido a sumar. Hemos sumado. Yo, mi padre, un poquito en resumen, mi padre cuando estaba en maternal me envió donde las monjas franciscanas. Y después, para el primario, me envió a la Alianza Israelí, porque allí se aprendía un tercer idioma que era el hebreo. Y después fui a la escuela bilingüe que tenemos en toda África del Norte, somos todos bilingüe mínimo bilingüe. Porque cuando yo entré, José Luis me habló en francés, porque sabe que yo hablo francés. Entonces es aprender a sumar. Es una operación extremadamente importante la de sumar. Ahora quisiera volver a un concepto que ha dado, un concepto político que ha dado Ferid, que es el de pedir disculpa. Yo pienso que habría que pedir disculpa y habría que pedir que Francia tendría que pedir mucha disculpa y seguir pidiendo disculpas, porque no nos olvidemos, porque yo no conozco la historia de España, no la conozco porque no es lo que me enseñaron, pero conozco la historia de Francia. Entonces, Francia sí tendría que pedir disculpa. Tendría que pedir disculpa por haber matado a 1,5 millones de argelinos. Tendría que pedir disculpa por haber matado el 8 de mayo de 1945. C'est pas très loin, no está muy lejos. Fue el día de la firma del armisticio, el final de la Segunda Guerra Mundial. En aquel momento, Francia mató más de 10.000 personas en el oeste argelino. Los sacaban de sus casas y con la metralleta los bajaban, viejos, niños, mujeres y todo, en operación de represalias. Todo esto tendría que pedir disculpas, pero no únicamente por esto, porque yo entiendo que se diga, no, yo no voy a pedir disculpas porque lo que hizo mi bisabuelo. Está bien, no pida disculpas por lo que hizo tu bisabuelo. Sería muy educado hacerlo, pero no pasa nada. Pero también Francia tendría que pedir disculpas porque sigue cobrándole a los países ex colonias francesas, como Chad, Níger, Malí, Senegal, no África del Norte, sigue cobrándole un DIM, un impuesto por reemplazar la pérdida que ha tenido Francia por haber perdido sus colonias. Y esto, le agregas a esto que el ejército francés está todavía allí. No entendemos por qué el otro día han muerto 2 soldadas francesas en Chad. Qu'est-ce que tu as les fiches là-bas? ¿Qué estabas haciendo vos allí? Me gustaría saber. Hijo, ¿qué estabas haciendo? Para que te mate Boko Haram y no sé quién y yo qué sé. De repente, pasándole dinero a Boko Haram. Esto. Entonces, lo de pedir disculpa a mí no me parece una mala idea. Honestamente, no me parece una mala idea. Hay muchos conceptos que nos han inculcado. Hemos mirado yo vine a España y yo veo aquí en España, y claro, como todo el mundo, yo he visto a Gary Cooper, John Wayne y esto y lo otro, con los cowboys y con todo el mundo
yo tenía muchísima compasión con la pobre rubia con ojos azules, que ella tenía un fusil, estaba en la puerta, su hijo tenía un fusil, estaba en la ventana de derecha, y su hija tenía otro fusil, estaba en la ventana de izquierda, y todo esto para tirarle para matar a un pobre indio que le habían sacado su comida y venía a robar algo de comida. Y todavía yo tenía, mirando la película, tenía compasión con la rubia, no tenía compasión con el indio, porque lo habían deshumanizado. El cine ha deshumanizado a la gente. Y después vienen y a mí y me cuentan, sí, la civilización norteamericana. No, señor, no. Que me disculpen. Claro que le tienen que pedir disculpas. Por lo menos en América Latina, donde colonizó España, tenemos un Evo Morales, que es de origen indio, tenemos, yo qué sé, hay muchos indios desde México para abajo, pero en Estados Unidos y en Canadá, díganme dónde están los indios. ¿Dónde están? Si no, aparte, uno que, no me acuerdo cómo se llama, era un actor, el único que se salvó. Después todos los demás están en unos campamentos terminando de suicidarse con el whisky, nada más. Nada más. Entonces, a ver si nosotros vemos la realidad de la historia, no la historia escrita por los vencedores. Exactamente. Y a ver si nos damos cuenta que la cultura humana es una. Y a ver si sumamos, a ver si aprendemos a sumar. Porque lo de sumar, y esto lo podemos sentir nosotros, lo de sumar es una muy gran riqueza. Una cosa muy bella. De verdad, de verdad, de verdad. Cuando yo leo yo qué sé, cuando yo leo a Avicena, Ibn Sina, cuando yo lo leo en árabe, es diferente de cuando se lee en otro idioma, es diferente. De la misma manera que cuando leo Cervantes en español, es diferente de cuando lo leo en francés. Claro, yo la primera versión la leí en francés, pero después cuando aprendí el español, ¡wow! Es diferente, Dios mío, es diferente. Y entonces, esta multiculturalidad es sumar. Y el que no ha tenido la suerte de tenerla, lamento, de verdad lamento, pero habría que educar, ya que no ha tenido esta suerte, tendría que educar sus hijos en esta idea. Y no en se touchant la panza, tocándose la panza así, decir, ajá, nosotros somos los mejores, yo qué sé, no hay nadie mejor que nadie. Todo es lindo, todo es bello. Muy bien. He dicho. Muchas gracias. Gracias. Farid. Bueno, así, hablando de que, evidentemente, Ibn Arabi, ¿no? Como no, o Avicena. Un elemento a rescatar en eso de conocer la propia identidad para poder defenderla bien. Claro, o sea, el perdón es para conocerte tú. Tú no te conoces hasta que no te das cuenta que eres capaz de meter la pata. Si eres infalible, no te estás conociendo bien, tampoco puedes defender tu identidad. En ese sentido, yo conseguí hace 2 años en la Feria Internacional del Libro y la Edición de Casablanca, que España estaba de país invitado y a mí me tocó coordinar parte del pabellón español, conseguí convencer al Ministerio Español de en los libros que llevan de obsequio para personalidades, aparte de llevar, siempre llevan algún libro de clásicos universales, El Quijote, como no, y una novela, ¿no? Yo lo estuve convenciendo de llevar El Quijote, evidentemente, soy insalvable, pero
escoger la novela y entre los otros libros que se llevarían, quizá más de poesía y tal, escoger a clásicos de la cultura española universales, que España muchas veces ni siquiera sabe que son clásicos de la cultura española universal, como Ibn Arabi. Se llevaron 3 libros chiquititos con los 3 grandes místicos de esa maravillosa poesía mística que se hace en España. Y entonces estaba Santa Teresa, San Juan de la Cruz e Ibn Arabi, porque son los 3 grandes místicos españoles. Y los 3 son conocidos mundialmente. Los 3. Y los 3 son conocidos como españoles. Menos en España, que se estudia a Santa Teresa y a San Juan de la Cruz, pero a Ibn Arabi lo dejamos siempre de lado como si no fuera tan español como los demás, cuando es uno de los escritores españoles, nacido en la península ibérica y con una cultura que mama de aquí, uno de los grandes conocidos a nivel universal. La novela que se regaló fue El collar de la paloma de Ibn Hazm. Y al final, por rescatar un poco lo que se hablaba de antes de las ultraderechas y tal, bueno, pues yo me reconozco mucho más en ese Ibn Arabi que me habla de que su corazón es el templo para todos los peregrinos, que en esas mayorías que saca Vox por esa zona, o en el BIM parental, que hace que no se estudie precisamente a los humanistas, por ejemplo, ¿no? Y luego, para cerrar, hablabas de suma. Hay que saber sumar. Yo a Tánger muchas veces la llamo la ciudad de las sumas. Para mí las cruces que hay por Tánger repartidas en sus numerosos templos son elementos de suma más que elementos religiosos. Y una de mis máximas, cuando intento levantar a la gente para que trabaje en pro del humanismo, es sumar con los que suman. Porque el que no suma, resta, tanto como el que resta. Hay que trabajar con los que suman y hay que sumar con los que suman. Y hay que enseñar a sumar. Y eso también es una pedagogía necesaria. Muy bien, pues tenemos la última petición de palabra. Kurt, por favor, cuando quieras, formula la pregunta. Buenas tardes, queridos hermanos. Muchas gracias, Ascensión, por haberme invitado a este panel. Para los que no me conocéis, soy alemán, vivo desde hace casi 30 años en España. Mi trasfondo multicultural, he vivido en Francia, en El Cairo, en Cuba. Soy embajador de una universidad china, por lo tanto mi panorama es algo abierto internacionalmente. Sí. Vivo todos los días la interculturalidad. A la hora de comer, en mi trabajo. Y me he dado cuenta que, Farid, la interculturalidad no se puede visitar. No es un bien visitable. La interculturalidad es algo mucho más profundo. La interculturalidad es un choque de valores invisibles, percepciones, por ejemplo, la consideración del tiempo. Ahora llevamos 15 minutos fuera del tiempo y eso para mí, alemán, no me sienta del todo bien. Pero es mi cultura. Entonces, esta interculturalidad con mi mujer, no quiero decir que tengo choques todos los días, pero incomprensiones todos los días. Porque para mí es una cosa, para ella es otra cosa. Y yo creo que esta interculturalidad es profunda, son valores históricos, si queréis, psicológicos, medioambientales, porque mi patria es un bosque alto verde, no Alemania. Es la naturaleza que me ha marcado. En ese sentido, tampoco para explayarme demasiado, hablamos de alemanes y de la culpa. Obviamente los alemanes debemos muchas disculpas a un montón de gente. En algunos casos todavía pagamos las deudas de la Segunda Guerra Mundial. Hubo un alemán de mi pueblo, Nuremberg, que estaba casado con una judía. Y con las leyes del racismo nazismo,
33 le obligaban a casarse, a separarse, o los dos van a un campo de concentración. Entonces se fue a Francia. Estaba en la Resistance, combatiendo contra los alemanes en Francia. Después de la guerra, un periodista le preguntó: ¿y usted cómo se siente? ¿Francés o alemán? Y a mí me preguntan esto muchas veces: ¿cómo se siente? ¿Español o alemán? Entonces él contestó: mira, soy de origen de Franconia, que es mi territorio, pero soy de vocación europeo. Es decir, ha hecho, digamos, una progresión durante sus traumas, sabe de dónde viene, sabe de dónde son sus valores de origen, pero ha adaptado a lo largo de su vida nuevos valores. Y yo creo que la interculturalidad es tal vez no un choque. En el mejor de los casos, posiblemente una fusión de valores, mucho más allá de las manifestaciones visibles. Y eso en parte también es un trabajo masónico. Por lo tanto, estoy aquí. En ese sentido, pues nada, he hablado. Muchas gracias por la palabra. Muchísimas gracias, Kurt. Encantado de saludarte. Eres bienvenido siempre que lo desees. Bueno, voy a pedirle a Ascensión Tejerina que termine con la reflexión que quiera hacer. Antes de terminar, quiero decir que esta intervención de Farid se ha grabado y que se subirá a la página web de la Logia Ariadna y estará a disposición de todos. A ser posible, hoy mismo, y así iremos rápido. Así que, querida Ascensión, te ruego que tú y Farid deis por terminado este fantástico encuentro de hoy. Bueno, yo lo doy por terminado dándole las gracias nuevamente a Farid por estar aquí. Ha sido un placer, pero me gustaría abusar un poco de él, aunque tardemos 2 minutos más en terminar, y me gustaría que nos recitase un trocito de su poesía, si es posible, porque sería cerrar esta tarde, aunque sea pequeñita, si es un compromiso, porque no está cerca. No, lo que pasa es que como estoy... Ya sabes que al final cambio de ciudades que ni me doy cuenta y tengo toda mi biblioteca afuera, pero ¿alguna en especial? No, ya no quiero tanto, pero Yo voy a entrar a mi blog desde el móvil y así. Creo que sería un cierre perfecto para esta tarde, y además porque no te he escuchado en directo, siempre a través de YouTube, y me gustaría, aunque fuera un trocito muy chiquitito, escucharte. De las últimas que he subido al blog. Antes de eso, sí quería, en tanto a lo que ha comentado Kurt, me ha gustado mucho tanto, los dos elementos, ¿no? Tanto el choque de percepciones como la fusión de valores, porque es eso. Y evidentemente no es algo que se pueda tocar. Cuando yo hablo de hacer pedagogía de la interculturalidad en Tánger, porque casi se puede tocar, es porque es lo más parecido a hacerla tangible allí. Nos enseñan que no es natural y sin embargo ahí tú puedes entrar en una iglesia que tiene un altar para judíos, otro para ortodoxos, que la iglesia anglicana, que tiene escrito Allahu Akbar en árabe con caligrafía iraquí, caligrafía otomana, y que está orientada a la Meca y que tiene escrito el Padre Nuestro cristiano en árabe alrededor del altar. Entonces, y esa fusión hace que sea natural. Y ve un templo, que podría ser cualquier templo y que de hecho es cualquier templo. Entonces, claro, es intangible de la interculturalidad llevarlo al punto a través de ese ejemplo y otros, en el que simplemente lo que te enseñan no es que la puedas tocar, sino que es algo que puede llegar a ser natural y posible. Y bueno, pues uno de los últimos lo pillo porque es de justo hace un año. Entonces así no tengo que comerme mucha la cabeza. Parte de un concepto que a mí me encanta, que es de la timidez de los árboles.
que los árboles crecen y uno ve un bosque y ve una amalgama como si todas las ramas estuvieran entrelazadas, pero no. Si uno se sienta debajo, se tumba y mira, hay una fina línea que puede ser de 2 centímetros entre árboles de 7 metros que separa una rama de la otra. Entonces los árboles no llegan a tocarse. Crecen de manera que se respetan en su crecimiento y así pueden crecer como un bosque. Y eso es un concepto que se llama así, timidez de los árboles. Y me encanta. Y aprovechando el concepto, pues uno habla de amor, que total. Bebo agua. No te has dado cuenta. Te tumbabas junto a mí o sobre este pecho que te latía y nos comíamos osados el pan en nuestras bocas. Y no había vacío. Y nos miraba el deseo más fresco que la hierba, del que siempre será un parque cualquiera y a la vez nuestro bosque. Me hablabas entonces de los árboles, que ahora somos nosotros. Crecemos sin tocarnos. Timidez lo llaman. Mientras agito mis ramas y no te alcanzo, a veces hay quien apuesta por un descuido. Está todo calculado. Da igual cuánto estire los dedos, no podré decir que no estás, y sin embargo, no habrá tacto. La eternidad ahora es un intento, nada más. Tu nombre sigue en mi corteza tras los años. Confieso que no es cicatriz, porque jamás fuiste una herida. En realidad, a los mismos pasos de siempre siguen nuestros troncos y hay un camino humano, terriblemente humano, que alguien hizo de piedra y cemento para que no olvidemos que quizá solo nos salva de un nosotros el espacio. De hoja perenne, de savia astuta, de musgo corriente, guardo un abrazo. Entre tú y yo, de repente, el mismo olor de la lluvia mojando la tierra es un encuentro. Y me pregunto a quién rezar o a quién vender mi alma por un módico precio, porque no puede ser que no haya forma de recuperar las llaves del salón de los días perdidos. Creo que lo sabes. Nadie ve hacia dónde crecen las raíces. Timidez lo llaman. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Precioso. Muy bravo. Gracias de nuevo, Walid. Gracias a todos los asistentes que nos han acompañado. Serán siempre bienvenidos. Y hasta una próxima ocasión, que será pues en torno a dentro de un mes. Gracias a todos. Voy a dejar de grabar y a su entera disposición.